Hola, estimados y estimadas. Toda conejera necesita que alguien se deje caer por ella por primera vez. Y a nosotros nos han honrado con su caída Lidia López Miguel y Ana Orantes Fernández, las editoras de Caótica Libros. Déjense caer ustedes también y escuchen la entrevista que les hicimos en su formato original, solo audio. Oh, y suscríbanse, por favor. Me he desplazado a Madrid para hacer una entrevista a las dos editoras de Caótica Libros, Ana Orantes Fernández y Lidia López Miguel. Buenas tardes, estimadas. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Encantadas Conejo de estar por aquí. No, encantado yo de estar con ustedes. Si desean algo, un café, un vaso de agua, té. Yo ya llevo 2 cafés hoy, yo ya me planto. Sí, Estamos estupendo. servidas. Sí. Estupendo, sí. Hay que saber cómo regular el sistema neurológico. Bien. Maravilloso. No puedo describir el inmenso placer que tengo de que se hayan reunido aquí en este almacén de mi contrata en ubicación desconocida. Pero bueno, nuestro tiempo es breve. Y veamos. Voy a hacerles una primera pregunta muy directa. ¿Cuándo y por qué decidieron ustedes que querían ser editoras? Una pregunta difícil de concretar exactamente en el tiempo y el lugar exacto. Desde mi persona quería siempre ser editora desde hace bastantes años. Empecé en el mundo del libro un poco por casualidad, pero desde el lado de las librerías. Empecé trabajando en bastantes librerías y ya me enganché y siempre quise pasar al lado oscuro de la edición. Al final conseguí trabajar en una editorial de poesía bastante conocida y bastante potente. Y bueno, siempre tuve ahí mi proyecto de Caótica como creciendo en mi mente y en mis papeles, pero nunca veía el momento de lanzarme. Y conocí a Lidia entre ferias de libros y de editores independientes, y ahí decidimos que era el momento de lanzarlo. En un momento que a lo mejor no era el óptimo, porque fue justo en pandemia. Sí. Además, nada más comenzar la pandemia, porque Caótica nace en enero de 2020, o sea que los primeros libros estábamos ahí encerradas en casa sin mucha posibilidad. Sí. Sí, bueno. Heroico, sí. Pues no sé, yo creo que desde siempre tenía esa cosa de ser editora. Yo me recuerdo siendo muy pequeña, me levantaba temprano cuando aprendí a escribir, y pues a lo mejor un poquito más adelante, a lo mejor con 7, 8 años, me levantaba temprano, copiaba en folios en casa pues estos libros de Juan Ramón Jiménez para niños, Antonio Machado para niños. Estas ediciones de la Torre las copiaba a mano y hacía pequeños libritos y se los regalaba a mis padres cuando se levantaban. Entonces yo creo que ese fue como mi primer impulso como editora. Luego me licencié en periodismo, me dediqué más a los medios de comunicación, pero siempre estaba ahí esa parte de querer ser editora, y al final, bueno, decidí dejar la comunicación para dedicarme a sacar libros. Y hace 13 años fundé una editorial que publica básicamente poesía, y hace ya 6 años, junto con Ana, ya pues Ana tenía este proyecto de Caótica en su cabeza y yo dije, me encanta, quiero estar en él, y lo lanzamos juntas. Así fue. Expliquen un poco el proyecto de Caóticas, por favor, brevemente. Vaya pregunta. Sí, complicado. El proyecto de Caótica en principio nace con una idea de lanzar textos que tengan un pensamiento crítico social, todos como, pues, con una perspectiva feminista, antirracista, anticapacitista, que todos los libros en sí, aunque sean de las diferentes colecciones, fueran dialogando entre ellos, y
y yo que venía también de bastantes años por mi formación de educadora social, de activismos dentro de lugares más queer, también ese tema iba a atravesar todos los libros. Y nace un poco de esa idea, de esa crítica, esa reflexión social en el momento en el que estamos, yendo hacia atrás y hacia adelante. Y nace ahí. Y por eso el primer texto que queríamos lanzar y que lanzamos fue el de Haraway, el de Manifiesto Cibor, que es maravilloso. Que es el que atravesaba un poco todos los temas que queríamos hablar en la editorial. Sí. También es cierto que yo creo que cuando nace Caótica no pensamos que va a tener la repercusión que tuvo desde el principio. No. Realmente pensamos que va a ser algo más complementario en esas otras actividades, y al final prácticamente junto con la otra editorial esas son nuestras únicas actividades, ¿no? Y como que lo lanzamos pensando a lo mejor sacar menos títulos al año, ir muy despacito, y de repente nos sorprende que la edición de Manifiesto Cibor que sacamos, que ahora está en 5ª edición, empieza a venderse y a triunfar muchísimo, cuando Manifiesto Cibor es un texto libre. Quiero decir que es de libre descarga en internet, que Donna Haraway no tiene los derechos y los cedió libremente, pero funciona la traducción que decidimos corregir algunas cositas de la traducción que había en ese momento, porque considerábamos que, bueno, que no estaba lo suficientemente actualizada al lenguaje de hoy en día, ¿no? Por así decirlo. Digamos, pues por ejemplo, había cuestiones que se hablaban de lo femenino y cuando quería decir a lo mejor feminista, entonces no tenía nada que ver. Decidimos hacer esa revisión de la traducción y funcionó bastante. Realmente nos quedamos muy sorprendidas y con lo bien que funcionó. Y luego Ana tuvo una feliz idea en un momento en el que era muy importante, que fue la de coordinar y publicar la obra Transfeminismo Barbarie en un momento en el que se estaba comenzando a debatir la ley trans en el Congreso y en el que había bastante basura mediática y bastante desconocimiento. Todo el mundo se puso a hablar de transexualidad sin tener ni puñetera idea y sin tener unos conocimientos básicos. Entonces esta obra que coordinó Ana, que bueno, junta 15 voces, ¿no? 17 voces transfeministas, desde activistas, periodistas y bueno, escritores, profesores que hablan del transfeminismo y bueno, ese libro fue también ya como un detonante en el que de repente Caótica con 2 títulos estaba en muy buena parte de las librerías españolas. Y a partir de ahí, bueno, pues empezó a crecer la cosa y se nos fue un poco de las manos. Dijimos, pues esto va en serio. Sí. Ahora hay que continuar. Sí. Ustedes defendiendo en defensa de la civilización contra el cuñadismo, que puede ser la nueva barbarie. Sí, cuñados no, gracias. Bien. Pero una cuestión, en su catálogo, y aquí vienen mis obsesiones personales, ustedes publican libros de ciencia ficción. ¿Cómo encajan los libros de ciencia ficción que ustedes publican con su catálogo? ¿Creen que la ciencia ficción mantiene su relevancia literaria y política a día de hoy? Totalmente. Cuando planteamos sacar la colección de narrativa, porque comenzamos con la colección de ensayo, que es por lo que se nos conoce más, todavía hay gente incluso que a la de narrativa no se ha acercado, a lo cual animo. Teníamos un poco esa duda si el público o las lectoras y los lectores que nos siguen iban a entender por qué publicábamos ciencia ficción, pero es que para nosotras justo traza esos temas de los que queríamos hablar y queremos poner sobre la mesa, que es el feminismo, lo crip, lo queer, porque la ciencia ficción abre esas posibilidades y abre esos otros mundos en los que todo eso es posible, incluso va más allá y bueno, crea una perspectiva y unos futuros en los que nos podemos ver en otras circunstancias que no son las actuales. Claro, sí, no hay que perder de vista, por ejemplo, que Wanda McIntyre, buena parte de su manifiesto Cibor, Donna Haraway, buena parte de su manifiesto Cibor
lo basa en la lectura que ha hecho brevemente de Vonda McIntyre y de Superluminal, ¿no? Entonces, claro, al final es la ciencia ficción la que da pie a sentar luego bases teóricas y filosóficas, y yo creo que no hay que perderla de vista. Muchas veces la literatura de la ciencia ficción nos habla del futuro y mejor que las propias teorías, por así decirlo, ¿no? Tienen ustedes una coherencia editorial, por lo que veo, es decir, y sepan que aquí Caóticas Libros ha editado también Superluminal, como bien dicen, de Vonda McIntyre, no solo el Manifiesto Cyborg de Haraway. Léanlo, cómprenlo, por favor. Veo que coincidimos la ciencia ficción como la profecía contemporánea, cosa que no me canso de decir. Ustedes a su colección de ficción la llaman ucronía. ¿Y saben lo que me permito lanzar? Voy a cuñadear yo un poco. Más que una pregunta, les voy a lanzar una tesis. ¿Creen ustedes que la ucronía no empieza cuando la historia cambia, sino cuando alguien señala algo que nadie había visto hasta entonces, y eso puede tener un entronque con su colección de ficción? O línea de ficción, como quieran llamarla. Claro, precisamente eso nos lo planteamos también, sí, que ver otras perspectivas de libros que a lo mejor ya han sido publicados y son conocidos, como puede ser el de Donna Haraway o el de Vonda McIntyre, pero viendo otra perspectiva y otras lecturas de esa misma obra. Por ejemplo, haciendo una traducción en un femenino genérico, estás viendo a los personajes de una manera diferente, y eso también puede ser una ucronía, ¿no? Estás, por ejemplo. Sí, no, me suma la respuesta de Ana, porque estoy completamente de acuerdo con ella en ese aspecto. Eso como ver también cómo habla de temas ambientales, en los que a lo mejor no se ha puesto el foco en su momento con Vonda McIntyre, y cuando ves que realmente es una crítica y una reflexión ecologista. Sí. O sea que coincidimos también. La ucronía no como señalar la divergencia, sino como señalar lo que nadie había visto hasta entonces y estaba delante nuestro. Bien. Ha dicho usted, Ana, antes una cosa que me ha interesado. Ha dicho, la edición es el lado oscuro. Yo eso me lo tomo en un sentido, que la historia de la literatura, hemos hecho canon con los autores y hemos olvidado a los editores. Siempre pongo un ejemplo. ¿Qué hubiera sido de Cervantes y del Quijote sin su editor Robles? Por ponernos en plan académico. Y ahora, pero bueno, la pregunta es, centrándonos más en el tema, ya que hablamos al lado de la ciencia ficción, ¿creen ustedes que el género de la ciencia ficción existe tal y como lo conocemos gracias a sus editores, que son los verdaderos creadores del género y no los autores? ¿Y quien dice la ciencia ficción? Sí. Dice el fantástico en general. Sí. Bueno, yo creo que los autores y las autoras son imprescindibles, son los que dan las historias, pero claro, de la mano de buenas editoras y buenos editores es como salen a la luz. Entonces creo que al final es un trabajo en equipo. Yo creo que el editor nunca debe tener el protagonismo, sino que es las autoras, los autores y las historias, pero que sí es un papel importante para poder lanzar esas historias y que lleguen a los lectores, ¿no? Y que al final es esa inversión en todos los sentidos de la edición para que eso sea posible. Y también ver a la parte de la edición no como esos señores ricachones en su despacho decidiendo qué es bueno y qué no es bueno, sino como un acompañamiento a las autoras y a los autores, y en el caso de que estén vivos y en el caso de que no lo estén, como una recuperación de sus obras. Yo estoy de acuerdo en que el editor tiene que ser siempre un medio entre un autor y un lector que se necesitan, sí, de alguna manera, ¿no? Entonces el editor es un medio.
Si bien es verdad que creo que en este caso la edición independiente, pequeñas editoriales como Es Caótica o la edición independiente que hacemos Ana y yo, creo que nos podemos permitir ciertos lujos y seleccionar textos que van mucho más allá de lo comercial y que precisamente porque van más allá de lo comercial no tienen las cortapisas que exige lo comercial y podemos sacar textos que futuriblemente van a ser más interesantes porque no responden a la necesidad de dinero inmediata sino a otras cuestiones, ¿no? Entonces creo que ahí también es importante distinguir, por ejemplo, entre el autor que escribe para ser editado y el autor que escribe porque tiene la necesidad de escribir eso. Entonces ahí hay diferencias. Sí. ¿La escritura como necesidad biológica? Sí. 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 Como necesidad de todo lo que hay en tu cabeza, asentarlo sobre un papel o sobre una pantalla. Sí. Fascinante, fascinante. Entonces los editores serían como la cara B de la literatura. Sí. Bien. Bueno, y ahora una pregunta. Estamos hablando de mercado, de edición. Usted ha mencionado una cosa, Lidia, quizás estos tipos de libros que tienen más proyección, ¿lo podríamos llamar long sellers o el long seller es otra cosa? Se me ocurre, a bote pronto. Sí, yo creo que, bueno, a lo mejor ni siquiera seller, solo long, ¿no? Pero sí es verdad que son libros que no tienen esa necesidad de inmediatez, de generar dinero hoy y que dentro de 6 meses ya no esté en la mesa de novedades, porque son libros que no caducan. Generalmente lo que ves en mesa de novedades pues son historias que tienen fecha de caducidad rápida. Pero estos libros, quiero decir, Superluminal, es un libro que tiene 40 años. Y está ahí, y no caduca. Y seguimos aprendiendo de esa obra, porque conforme va pasando el tiempo vamos entendiéndola mejor y vamos sacando otras cosas que ahora mismo sí que podemos poner encima de la mesa, ¿no? Entonces creo que son libros de larguísima trayectoria, o como es el caso del Sueño de la Sultana, ¿no? De la escritora bangladesí Begun Rokeya. Lo escribió a mediados del siglo XIX en Bangladesh, una utopía feminista, El Sueño de la Sultana y Ladyland. Y es ahora, cuando se traduce al castellano, se empieza a difundir aquí, la gente conoce la historia de esta mujer maravillosa y resulta que esta mujer ya estaba hablando de cosas contemporáneas que estamos viviendo ahora hace 2 siglos. Es muy fuerte. Luego son libros que a lo mejor no muy seller, pero muy long. La ucronía. Volvemos a la ucronía. Eso es. Me mondo. Bien, pero entonces ustedes podríamos hablar entonces de resistencia comercial o quizás de resiliencia comercial. De ambas. Ambas. Yo creo que tenemos las dos. Porque desde que empezó el sello no nos planteamos esto va a ser vendible, esto no va a ser vendible, esto es comercial. Simplemente nos planteamos que ese libro, primero que nos gusta y segundo que creemos que va a abrir unas reflexiones interesantes. Y ese es nuestro planteamiento, no que vaya a venderse, que vaya a estar en más mesas de novedades o en menos, sino que va a plantear cuestiones que se van a reflexionar a lo largo del tiempo y que va a ser un catálogo que queremos mantener vivo. Sí, bueno, sí, precisamente sobre eso también estaba pensando yo, ¿no? Sobre lo que comentaba Ana, ¿no? De la importancia que tiene sacar libros que no mueran en cuanto... Una cosa que nos apena mucho a los editores, cuando ves que directamente hay editoriales que sacan una tirada tremenda y a los 6 meses mandan todo el papel a hacer pasta porque no han vendido lo que consideraban que era suficiente. Entonces, bueno, creo que nosotros estamos en nuestra historia y además es verdad que, lógicamente, vivimos de esto, nos gusta vender libros porque vivimos de esto. Por supuesto. Y además nos han subido un montón el alquiler, que está imposible y tenemos que vender muchos más libros. Pero más allá de eso también tenemos una forma de vida activista. No publicamos cualquier cosa, publicamos cosas que van conforme a la forma en que nosotras vivimos. Entonces, por eso es independiente la editorial, porque realmente no publicamos cualquier cosa, publicamos libros conforme a nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Entonces, bueno, creo que no es muy comercial. No es demasiado comercial. Estupendo. Ya la última pregunta, y ya también.
a cada una de ustedes, o a las dos, como prefieran, ¿qué 3 libros desearían, no querrían, que no es lo mismo, desearían haber editado, independientemente del año y del lugar? ¿Qué 3 libros desearían ustedes haber editado? 3. 3, qué difícil. Sí. Esta es de pensar. Sí, esta es de pensar. A mí me Yo voy a hubiera empezar por gustado... uno. Venga, di uno. Es que a mí se me ocurre más Me autoras. hubiese encantado ser la editora de Ensayo sobre la ceguera. Oh, De Saramago, de porque Saramago. es que adoro ese libro. Para mí, cuando lo leí con 14 años, fue el libro que realmente me enganchó a la literatura. De pasar a la literatura de infantil juvenil a la literatura adulta, ese libro me abrió los ojos totalmente al mundo y a la literatura adulta. yo diría La mano zurda, bueno, de Úrsula K. Le Guin, me hubiera encantado en el momento en el que salió. Te diría que a Tolkien también me hubiera encantado. ¿A qué de Tolkien? Porque nos podemos El meter en un Señor de los jardín Anillos. con el Silmarillion importante. Sí, El Señor de los Anillos, con esos bocetos. Y yo creo que tanto a ti como a mí nos hubiese gustado mucho poder haber sido editoras de todas las mujeres que tuvieron que ocultarse tras un nombre masculino para poder sacar sus libros a la luz. Sí, Y poderlas haber publicado con su nombre y sus derechos. Wollstonecraft, cuando empezaba, pues todas las Todas. Sin Sombrero, toda esa época hubiera sido muy fascinante vivirla. Esos son más de 3 libros y más de 6. Sí, son bastantes, Es que la nos verdad. cuesta concretar. Nos hubiese costado ser editoras de todo eso. Pero claro, es complicado, sí. Ana Orantes Fernández y Lidia López Miguel, de Caótica Libros, muchas gracias por esta entrevista. Y ahora les acompañarán fuera de este almacén. No se preocupen, el perímetro está bien asegurado. El polígono. Gracias de nuevo. Muchísimas Gracias, un placer. un placer. Bueno, así.